Karina Novoa, muy buenos días desde Chorrillos. Muy buenos días, Nicolás. El oxígeno, como tú dices, y además ayer en el Twitter de Panorama, para sumar a esta mala racha que tenemos por empresarios que en realidad no se ponen la mano en el pecho, en el corazón, sino en el bolsillo, también ha dado a conocer un caso terrible, las clínicas privadas que están cobrando hasta 600 soles por las pruebas moleculares, resulta que se las están mandando al Instituto Nacional de Salud y este instituto no está cobrando nada, ni un sol, se las hace gratis y ellos cobran hasta 600 soles a los asegurados, o más. El otro día he escuchado el caso de una persona que escribía que 700 soles le han cobrado por una prueba. Sí, el Instituto Nacional de Salud se las hace gratis. Imagínate, mira, la gente se tiene que enterar. Clínica San Borja, Clínica Angloamericana, Clínica San Pablo, Centro de Vacunación de la Clínica Delgado, Clínica Bellavista, Jesús del Norte, San Gabriel, Padre Luis Tesa, San Juan Bautista, Santa María del Sur, San Felipe, Ricardo Palma, Internacional, Centenario, Centro Odontológico de la Clínica Besalio, Cayetano Heredia y Javier Prado. Esto es el colmo, el oxígeno, las clínicas. ¿Quién nos va a solucionar este problema, bueno, Nicolás? Transmitámosle esta interrogante. Entiendo que ya estamos conectados con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda. ¿Cómo ministro, está, Nicolás? muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ministro, lo que le estábamos diciendo, claro. Que sale pero por sí sola. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? O sea, esta carencia de oxígeno, lo que acaba de referir Karina. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que estén cobrando lo que están cobrando por las pruebas cuando el Instituto Nacional de Salud les hace el trabajo de laboratorio gratis? Bueno, lo primero ratificar y coincidir que Nicolás con este llamado de verdad un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. Le hemos venido diciendo desde el primer momento, ¿no? Con la finalidad de que estamos ante una pandemia súper complicada, ¿no? Que nos desafía a tomar un conjunto de decisiones, y esto lo hemos venido reiterando a lo largo de estos 80 días, y sin duda alguna este caso que tú estás mencionando revela pues la necesidad de que los empresarios vinculados al sector salud y que las clínicas, ¿no? Efectivamente puedan contribuir decididamente, porque digamos el llamado ha sido para que tanto el sector público como el sector privado hagamos una alianza y efectivamente todos podamos contribuir a evitar que todo este tipo de situaciones se produzcan, ¿no? Coincido plenamente con ese llamado y con esa necesidad de enmendar estas conductas que están poniendo en peligro a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, ¿no? Ministro, ¿pero es solamente necesario un llamado o es que ustedes tienen en este momento, este momento estamos en emergencia, es decir, ustedes tienen que tener alguna estrategia para evitar este tipo de abusos? Primero con el oxígeno, como bien lo explicaba Nicolás, y aquí tengo el dato exacto, 19.746 pruebas moleculares hechas gratis por el Estado para que las clínicas cobren. Sí, no, sin duda alguna, no solamente es un llamado, sino que como, hiciste una presentación introductoria, es importante, hacer esta comunicación directa para las clínicas. En segundo lugar, desde la presidencia del Consejo de Ministros se viene sosteniendo un conjunto de acciones con la finalidad de poder ampliar y extender toda la oferta de oxígeno a nivel nacional, ¿no? El Premier ha dado a conocer justamente todas estas coordinaciones y reuniones que se vienen realizando con la finalidad de como ustedes bien han dicho, evitar que lo que se produjo en Iquitos se pueda reproducir en otras zonas del país, ¿no? Entonces se viene trabajando intensamente para que esta oferta de oxígeno llegue a todas las ciudades que así lo están solicitando. Claro, el problema es que en circunstancias como estas, las coordinaciones para escuchar y para ver la buena voluntad que puede existir no nos alcanzan, ¿no? Lo que habría que hacer es sentarlos, decirles, esta es nuestra necesidad y dar órdenes, ministro. Sí, porque bueno, estamos en guerra y el presidente es, como lo hemos señalado, es como el general en esta guerra, ¿no es cierto?
Y lo que hay que hacer y la actitud que hay que tener es el instruir y requerir lo que se requiera. No tenemos tiempo, ministro, porque mientras los señores de Praxer se deciden, se nos va a venir la catástrofe del oxígeno en Lima, que ya empezó, ya empezó. Desde el Poder Ejecutivo estamos, Nicolás, trabajando intensamente y recojo tu llamado, ¿no? Y tu preocupación, coincidimos plenamente con esta preocupación y con la finalidad de poder incidir directamente en la oferta de oxígeno, ¿no? que es una necesidad indispensable en este contexto de pandemia, ¿no? Ministro, pero usted es el asesor principalísimo en temas de justicia del presidente de la República. ¿Qué se puede hacer desde el aparato de justicia? Porque en realidad está el tema del oxígeno, está el tema de las clínicas que se están aprovechando. ¿Qué se puede, qué herramientas legales tienen desde el Ejecutivo para evitar estos abusos? Bueno, evidentemente hay una labor primero hay que deslindar el tipo de conducta, ¿no? Habrá que ver en función de los casos concretos qué tipo de conducta están teniendo los hospitales o las clínicas en este caso concreto, con la finalidad que las instituciones competentes, como por ejemplo la Fiscalía de Prevención del Delito, pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque evidentemente hay un conjunto de conductas que están tipificadas y que tendrían que ser verificadas por parte del Ministerio Público. Eso a nivel de la investigación fiscal, que siempre es una herramienta útil. La segunda es la investigación administrativa, ¿no? Por parte de, digamos, por ejemplo, a nivel de Indecopi, que Indecopi pueda, digamos, enfatizar mucho más y ir mucho más allá de los criterios que actualmente tiene, con la finalidad de verificar las presuntas irregularidades que se están tomando y, en el caso concreto, como bien han señalado, irregularidades, digamos, notorias, ¿no? Entonces... ¿Y su salud, ministro? ¿Su salud está desaparecido? Su salud también es una institución que su mandato central es la supervisión, ¿no? Del funcionamiento del flujo médico, y también es una institución que está llamada a sumarse a todas estas acciones, ¿no? Es decir, ahora, ministro, a todos aquellos que tengan una competencia, yo hago un llamado a todos aquellos que tengan una competencia para poder contribuir a que efectivamente esta situación se destrabe y efectivamente podamos contar con lo que se requiere. Sí, pero el problema, ministro, es que hay gente que no quiere contribuir, que lo que quiere es hacer negocio, y en algunos casos un negocio absolutamente inmoral. O sea, no hay oxígeno en los hospitales, pero vaya usted a la calle a ver a cuánto le venden. 35 soles un metro cúbico, que a los hospitales les cuesta 4, 5, máximo 6 soles. O sea, eso es inadmisible. Pero en fin, pasemos a otro tema, ministro, por favor, porque sabemos que tenemos solo 10 minutos para terminar esta entrevista. Sí. Sí, no quería dejar de preguntarme sobre un tema tan importante como el que decías, Nicolás, pero sin duda continuamos con el tema que mencionabas, ¿no? Ministro, el tema de Richard Swing, que dejó de ser simplemente un incidente, ¿no es cierto?, menor, donde un personaje de farándula termina cobrando por servicios que no debía. Y resulta que esto ha sido sistemático, que ha sido a lo largo de varios años, que ha habido varios ministros de cultura mientras él ha prestado estos servicios, y que los prestó no por su calificación para el fin, sino porque recibió una recomendación que después de su conferencia de prensa dio la sensación que era del propio, o que podría venir del propio Palacio de Gobierno, por la participación de este señor en la campaña electoral. Bueno, ¿En qué momento nos van a contar la verdad completa? Es decir, ¿qué es lo que el país está esperando, no? Sí, bueno, lo que el país está esperando siempre también, Nicolás, es transparencia y colaboración con la verdad, ¿no? Como tú bien has señalado, ¿no? Y en este caso, digamos, ratificamos la absoluta disposición del gobierno de seguir colaborando con todas las investigaciones, con apertura y transparencia, ¿no? Como bien se ha señalado, ¿no?, públicamente el haber participado en alguna campaña, digamos, de ninguna manera le otorga a nadie, y esto lo ratifico, a nadie ningún derecho a ocupar un cargo público, ¿no? Lo hemos venido nosotros sosteniendo en diversas reuniones, plasmándolo en las políticas, en todo tipo de acciones, que son los méritos y la trayectoria la que deben definir quiénes ocupan los cargos públicos o quienes prestan servicios, digamos, al interior del aparato estatal. Entonces, esto es
una muestra clara de ese sentido, y hemos dado también, Nicolás, muestras de lucha anticorrupción permanentes, ¿no? Entonces, mostramos esa disposición, que se investigue y reafirmamos ese compromiso anticorrupción que lo hemos venido sosteniendo desde el primer día, ¿no? Ministro, pero el tema de la meritocracia se la trajo abajo simplemente con una respuesta el presidente de la República. Él es el que dijo que después de la campaña se saltaba pues a un puesto público. Y en este contexto yo le quisiera preguntar si es que ustedes en su propio ministerio están haciendo, no sé, una fiscalización, están buscando si hay otros Richard Swing dentro del Ministerio de Justicia que usted de verdad quizá ni siquiera sabe, porque la ministra saliente dijo yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando ni por qué se le estaba pagando a este señor. Ustedes están haciendo, no sé, están viendo a todos los colaboradores para ver si sirven lo que está haciendo o no. Sí, mira, nosotros, digamos, desde que asumí la cartera de justicia, lo que hemos venido haciendo, justamente pre-pandemia, obviamente, porque la pandemia apenas se declaró la emergencia, ha trastocado todo el funcionamiento ordinario, regular del ministerio, por obvias razones, ¿no? Pero lo que se había planificado y lo que se empezó a ejecutar, y que evidentemente estamos retomando ahora con la fase de reactivación, es que en todo el sector justicia se incida, digamos, a través de áreas especializadas de monitoreo anticorrupción, tanto en SUNAR, tanto en INPE, tanto en el propio sector como ministerio, que exista un sistema articulado de prevención y un sistema de aplicación de altos estándares de prevención en lucha anticorrupción. ¿Esto qué implica? No solamente que exista un sistema a nivel de protocolo que puede existir a nivel formal, sino que efectivamente se pueda monitorear las compras, los bienes, los servicios, para que efectivamente, podamos tener la certeza de que aquello que se está comprando, por qué se está comprando, aquel servicio que se está pero qué pena que no le compartieron todo eso al Ministerio de Cultura, porque se pasó el señor Swing así durante 2 años, 3 años. Bueno, eso es una práctica que se tiene a nivel de todo el Estado, ¿no? Yo, como te digo... Pero no funciona, entonces. Yo reitero la disposición de que esto se esclarezca, ¿no? Yo lo veo como una situación que obviamente tiene que ser esclarecida, pero eso en ningún, digamos, empaña toda la voluntad y toda la disposición que hemos tenido. Claro, pero esto es una extraordinaria oportunidad de mostrar la voluntad de hacer las cosas diferentes, ministro, en dos sentidos. La primera, si el presidente fue el que recomendó al señor Richard Swing, lo tienen que decir. Y pedir perdón por eso, porque eso está mal. Y asumir todas las consecuencias legales por lo que eso implica. Pero en segundo lugar, tiene que haber el compromiso de que realmente cambien las cosas. O sea, de que nadie, porque participó en una campaña, tiene derecho a algo en el gobierno que se instala. Sí, mira, el compromiso está claro, Nicolás. O sea, a lo largo de múltiples entrevistas que hemos sostenido, ¿no? Con ustedes y con los medios, hemos venido demostrándolo, ¿no? Mira, por ejemplo, para que la radio escucha, recuerde, ¿no? ¿Quién impulsó la reforma del CNM, el Consejo Nacional de Magistratura, que estaba súper complicado con temas de corrupción? El gobierno. ¿Quién impulsó el cierre del Congreso por no respetar un procedimiento transparente que evalúe los méritos? El gobierno. ¿Quién ahora, en plena pandemia, pidió que la Contraloría ingrese al control concurrente, que tuvimos que sustentar al Congreso de la República, que se le dé a la Contraloría esa facultad de control concurrente para que se investiguen, ¿no?, los hechos de irregularidades y corrupción que puedan haber? O sea, existe la voluntad total de esa apertura y ese ánimo de esa apertura y ese ánimo de investigación, ¿no?, por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero lo que pasa es que todo lo que ustedes han hecho, ministro, todo lo que ustedes han hecho queda empañado con Swing, porque es la realidad pura y dura. Entonces, ¿por qué el presidente de la República, como dice Nicolás, de una vez no dice las cosas como son claramente? O si no dice, vengan, señores fiscales, vengan acá que voy a dar la declaración y con la verdad. Bueno, yo ahí sí discrepo, primera vez que discrepo democráticamente con esa afirmación, con mucho respeto, de verdad, porque no empaña todo el trabajo intenso, denodado, que se viene realizando en materia de lucha anticorrupción, ¿no? Yo creo que este es un hecho que, como todo, tiene que ser investigado, y ratificamos eso, y se ha dado las facilidades, y se seguirán dando las facilidades a
al Ministerio Público o la Comisión de Fiscalización del Congreso para que se esclarezca. Nosotros somos los principales interesados que esto ocurra, ¿no? Ministro, sobre si esto empaña o no empaña, bueno, no es una decisión ni de usted ni nuestra, eso es, yo creo que la propia gente nuestra obligación es proporcionarle toda la información que sea posible con todas las versiones para que se forme su propia opinión. Pero vayamos al tema que era el objeto de esta entrevista, que es la situación de los penales. Es decir, por un lado el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del hacinamiento, y por el otro lado hay quejas y denuncias de los dirigentes de los trabajadores penitenciarios con respecto a la real situación de los penales. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en relación al COVID realmente? ¿Cuántos trabajadores infectados hay? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos internos están afectados por el COVID? Ya, mira, Nicolás, acá, bueno, como tú sabes, es una dura batalla que estamos librando. Lo primero, señalar que coincidimos, como lo he declarado públicamente, con la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he venido sosteniendo en múltiples entrevistas desde el inicio, sino que lo hacía de forma solitaria, hasta que por fin el Tribunal Constitucional ha emitido esta sentencia, en donde el llamado ha hecho a poder, entre todos los poderes del Estado, incidir en las situaciones estructurales del hacinamiento en nuestro país. ¿Y por qué, Nicolás? Porque, primero, ¿quién es el que establece qué conductas y qué beneficios penitenciarios se acogen o no se acogen los internos? ¿Es el Ejecutivo? ¿Es el Judicial? No, es el Poder Legislativo, que a través de las normas, las leyes o los decretos legislativos establece qué tipo de conductas. Segundo, ¿qué hace el Poder Judicial? Establece el nivel o la intensidad del uso de las prisiones preventivas en nuestro país. Y tercero, nosotros que administramos la pena a través del Instituto Nacional Penitenciario. El INPE ha sido declarado en 15 años 4 veces en emergencia. Y a pesar de estas declaraciones que han tenido por finalidad de dotarle de recursos y de acciones para que se deshacine, el efecto ha sido todo lo contrario. Hemos tenido en 10 años más de 51,000 presos. Entonces coincido en esa declaración que ha hecho el tribunal con la finalidad de que todos los poderes del Estado, y acaba de la Comisión del Congreso formar una comisión multipartidaria para apoyar en ese trabajo conjunto, porque esto no, como lo he venido diciendo, no es solamente un trabajo del Poder Ejecutivo, es un trabajo conjunto de todo el Estado, y así evidentemente, lo hemos venido sosteniendo. En segundo lugar, ministro, ¿cuántas es verdad que ustedes tienen disponibles 13,000 pruebas, de las cuales solamente se han utilizado 6,407? Exitosa. No, hemos utilizado de las 13,000, 7,209, ¿y por qué? Porque permanentemente estas 13,000 pruebas se utilizan en aquellos internos que están acogiéndose a las gracias, y es bueno que se sepa, porque obviamente hay una preocupación de qué internos son los que se están egresando de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Las 13,000 pruebas las tiene administrando el Instituto Nacional. Yo le quisiera pedir un favor, ministro, si tiene usted la gentileza de concedernos, tenemos que ir a un corte que será muy breve, claro, y regresemos para hablar de este tema que realmente es relevante. Tenga usted la gentileza de esperarnos un par de minutos. Muchas gracias. Estamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, hablando de las pruebas. Usted nos dice, ministro, tienen 13,000 pruebas, de las cuales 7,201 se han utilizado, pero ¿por qué? O sea, todo el mundo anda desesperado por las pruebas y son de utilidad extraordinaria para saber, para tener un diagnóstico de la situación. Claro, como yo lo he venido sosteniendo, primero que estas pruebas se aplican tanto a los, por prescripción de los directores de salud de los establecimientos, ¿no? Que ven, cuando hay indicios de brote en algún establecimiento penitenciario, incluso se han dado noticias de internos que se han recuperado a nivel del norte. En segundo lugar, siempre se aplican a aquellos internos que están siendo objeto de las gracias presidenciales. Hay que recordar que estamos utilizando todos estos mecanismos. Al momento ya, Nicolás, tenemos casi 1,400 internos que han egresado de los establecimientos penitenciarios con la finalidad de cumplir con estas normas que hemos venido dando, no tanto en omisión de asistencia familiar, casi 1,000 internos, las gracias presidenciales,
y también la labor de la defensa pública del Ministerio de Justicia, que ha venido contribuyendo con ello. Entonces, todas estas personas que están egresando también se les toma su prueba rápida con la finalidad de contribuir en ese sentido. Entonces, yo he solicitado pruebas adicionales al Ministerio de Salud con la finalidad de que se pueda reforzar la capacidad diagnóstica, pero como vuelvo a repetir, la prueba rápida es una de las herramientas. ¿Cuál es la herramienta que se está utilizando en los penales a nivel nacional y sobre todo en aquellos penales que hemos tenido éxito? Es la observación directa por parte del personal médico y con la finalidad de poder tener un tratamiento temprano de la enfermedad, ¿no? Esa es la clave del asunto, no esperar que a la prueba rápida, a que la prueba rápida detecte, sino inmediatamente al menor síntoma poder empezar con el protocolo del Ministerio de Salud. Ministro, pero ¿cuál es la real situación de los internos y del personal del INPE? Porque acá también personas del sindicato de trabajadores penitenciarios nos dicen que en el establecimiento penitenciario de varones de Iquitos se hicieron 190 pruebas a los trabajadores, 140 resultaron positivos y aseguran que los estarían obligando a ir a trabajar a pesar que están contagiados con COVID. No, la disposición, discrepo también ahí, la disposición ha sido clara durante toda la pandemia y este es un tema que también lo hemos conversado con los sindicatos, ¿no? Y dicho ese paso hay que decir que no hay un sindicato unificado en el INPE, no hay varios sindicatos, son como 4 o 5 sindicatos dependiendo del régimen laboral, ¿no? Probablemente uno de ellos es el que haya expresado ese punto de vista, ¿no? Lo que hemos venido sosteniendo es que no hay ninguna persona que se va a quedar sin empleo en el Instituto Nacional Penitenciario, más bien lo contrario, les agradecemos por todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿no? No, pero la queja no es que se queden sin empleo, sino que están trabajando algunos de ellos cuando no deberían hacerlo, deberían estar bajo protección, en cuarentena. No, es que justamente algún sector del sindicato decía que justamente para no quedarse sin trabajo iban a trabajar a pesar de que podían tener algún síntoma, ¿no? La disposición es clara, es que cualquier trabajador que presente algún síntoma inmediatamente tiene que seguir el protocolo del Ministerio de Salud. ¿Cuántos trabajadores están infectados? Sí, a nivel de trabajadores tenemos 820 trabajadores positivos, de los cuales 734 están en sus casas, ya digamos, con monitoreo, muchos de ellos asintomáticos. Esto lo monitorea Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario. No hay por el momento trabajadores en la villa, hay 17 trabajadores que están en hospitales, y hay 54 trabajadores que se han dado de alta y que se han reincorporado a sus labores, y hay 15 trabajadores, estas cifras se han mantenido, 15 trabajadores fallecidos, lo cual obviamente lamentamos en los 68 establecimientos, ¿no? Uh-huh. Eso a nivel de trabajadores, digamos, recuerden que los trabajadores, sobre todo agentes penitenciarios, se encuentran en la primera línea de trabajo y por eso es que se han fortalecido las acciones en ese punto, ¿no? De acuerdo. Ahora, sin embargo, estas cifras que usted da se refieren a los casos en los que se han presentado síntomas o los que se han hecho pruebas, pero ¿cuántas pruebas han hecho? ¿Cuántos son? 7.500 trabajadores creo que hay en el INPE, ¿no es cierto? Sí, se han hecho 3.232 pruebas, que es una cifra importante, ¿no? También ahí se ha digamos, aplicado la capacidad diagnóstica en relación a los trabajadores y se le hace el seguimiento tanto en el INPE como en el ministerio, con un grupo de apoyo humanitario para que efectivamente no tengan problemas o se minimicen en todo caso los problemas para poder ingresar a la atención diagnóstica al primer nivel o para la hospitalización. Como te digo, solamente hay 17 trabajadores hospitalizados a nivel del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Ministro, a usted el Congreso le delegó facultades para legislar el 29, el sábado que recién ha pasado, y tenían 7 días. ¿Ya tienen preparado todo? Sí, bueno, en relación a la delegación de facultades, que es la cuarta herramienta que estamos utilizando para poder incidir en el deshacinamiento, efectivamente el día de hoy voy a presentar en Consejo de Ministros el marco normativo, que básicamente son 2 decretos legislativos, ¿no? Y vamos a cumplir con el plazo establecido por el Congreso, con la finalidad de incidir en el deshacinamiento, ¿no? Un decreto legislativo que tiene que ver justamente con todos los procedimientos que habíamos señalado para que los procesados por delitos
no prohibidos puedan cumplir comparecencias con restricciones. Esto es un trabajo que hemos venido realizando, digamos, técnicamente con el Poder Judicial, con la finalidad que efectivamente pues existe una garantía de control judicial en relación a este proceso, ¿no? Y el segundo decreto legislativo, que me parece muy importante, no solamente en el contexto de la pandemia, sino también en general, porque recordemos que el Tribunal Constitucional nos ha dado, digamos, el mandato de que entre todos los poderes públicos, en un plazo de 5 años, desacinemos desde nuestras competencias. Y nosotros como Poder Ejecutivo estamos contribuyendo con ese mandato, proponiendo un decreto legislativo que tiene que ver con los grilletes electrónicos. Esto es una medida que se utiliza a nivel mundial, que lo utilizan todos los países que tienen sistemas penitenciarios, y que evidentemente siempre se ha reclamado del uso de grilletes electrónicos. ¿Por qué no se usan grilletes electrónicos? Digamos, ¿por qué no se incrementa esta medida alternativa? ¿Por qué todos tienen que estar en prisión? ¿Y por qué no se utilizan medidas alternativas? Estamos incidiendo a través de este segundo decreto legislativo con la finalidad de que esta situación cambie y cambie de una vez por todas. No podemos permanecer con los niveles de hacinamiento que tenemos, y este es un punto de partida muy importante que vamos a tener como ministro. Usted ha dicho que han salido en las últimas semanas 1.400 presos en total por diferentes medidas, o sea, 1.000 por omisión a la asistencia familiar, es decir, cuando se estableció que quien cumpliera con pagar salía, y han salido 400 por indultos o gracias presidenciales de conmutación de pena. Han salido 1.355 internos, de los cuales 932 son por haber pagado sus deudas alimentarias, 308 por gracias presidenciales y 115 por acción de la defensa pública, ¿no? Solicitando el cese de prisiones preventivas ante los jueces del Poder Judicial, ¿no? Ministro, usted ha dicho también pero se dijo que iban a ser 3.000, Karina. Sí, o sea 3, que los de las gracias claro, presidenciales eran mínimo 3.000. Claro, lo que pasa que, digamos, estamos en ese proceso, y ahí ese es otro, yo he dicho un techo máximo, ¿no? Un techo, siempre no hablo de una cifra exacta, sino de techos máximos. ¿Y por qué techos máximos? Porque actuamos en función de un universo, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la información, y ese es un reclamo que se nos ha hecho, y un pedido expreso que se nos ha hecho tanto a nivel de sociedad, de organizaciones, como a nivel del Congreso, tenemos que cautelar la seguridad ciudadana, es decir, las gracias presidenciales no son un cheque en blanco. Hay que verificar primero si no hay un mandato judicial en contra con una requisitoria vigente, o si existen procesos vigentes al momento de evaluar los casos. Entonces el INPE manda la información, el Poder Judicial manda la información, pero la Comisión de Gracias, una vez que evalúa esta existencia de riesgos para la seguridad ciudadana, efectivamente procede con mucha cautela para la tranquilidad de la sociedad. Entonces, ese trabajo se viene realizando para compatibilizar efectivamente queda claro, ministro. El tema de seguridad, ¿no? Yo le quería preguntar, usted nos acaba de decir que no iban a salir estos presos que habían cometido delitos graves. Sin embargo, tenemos información nosotros que se ha dado libertad en el norte del país a un sujeto llamado Rolando Fernández, que ha violado a una persona, y también otro interno, Gregorio Manchay, que ha estado acusado de tráfico ilícito de drogas. ¿Cómo se puede dejar salir, condonar 5 años de prisión a un violador? Bueno, habría que ver el caso concreto, pero lo que te puedo decir es que en todos los casos la Comisión de Gracias ha procedido conforme a criterios objetivos, ¿no? Es decir, que tengan una enfermedad terminal o que, digamos, estén dentro del grupo de enfermedades crónicas irreversibles, o que se encuentren en un grupo, en el caso de las mujeres, de madres gestantes con hijos. Esos son los grupos objetivos, ¿no? Puedo comprometerme a ver el caso concreto, no tengo todos los casos. Por favor, porque el violador Rolando Fernández de verdad que nos deja una malísima sensación, y además es una denuncia de los medios de comunicación del norte del país. Probablemente que se refiera a un caso de enfermo crónico irreversible, ¿no? Bueno, enfermo es de todas maneras, porque es un violador. Yo no quería dejar el dato suelto. Quiero saber que mediante este proyecto de ley que ustedes van a presentar, ¿cuántos presos van o pretenden sacar de las cárceles?
Mira, un techo máximo con este proyecto, como te digo, hemos hecho ya el cruce de información entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. Estamos generando un proceso que se llama el proceso judicial especial, porque, ojo, siempre va a haber la garantía de intervención judicial. El INPE elabora y envía las listas a las Cortes Superiores. El juez de emergencia traslada al Ministerio Público, el Ministerio Público valida, se opone o se queda callado, y el juez emite una resolución colectiva. Estamos en el medio, es decir, ni tenemos una comisión administrativa que decida, digamos, discrecionalmente este tema, como ocurrió en el pasado, ni tampoco estamos en el sistema de caso a caso, dado, digamos, que funciona en la normalidad, en donde el Poder Judicial evalúa caso a caso concreto, y eso demoraría mucho. Un promedio. ¿Cuál es el promedio? El techo máximo es 7.000, van a salir con esta norma, un techo máximo. 7.000 presos. Bueno, entonces... Yo sigo sin entender, ministro, lo de las pruebas, sinceramente. No es un tema de ineficiencia que se tenga 13.000 pruebas y solo se hayan utilizado 7.201, por lo que usted nos ha dicho, ¿no es cierto? Sí, si no es una decisión. No, se vienen utilizando. Y tener las pruebas ahí y no usarlas. No, esta cifra se va moviendo, ¿no? Se va moviendo, la disposición es que se tomen en los establecimientos penitenciarios con la finalidad de identificar, digamos, algún brote en los establecimientos penitenciarios. No es que esto no se utilice, se utiliza, se va moviendo y se va reportando, y lo podemos ir reportando periódicamente. O sea, pero digamos, es previsible, no solo por las penales donde se han producido casos, sino donde hay hacinamiento, que ahí se pueda producir y sea una amenaza muy grave el tema del COVID. Entonces... Claro, ahí no lo sé. Yo hubiera utilizado las 13.000 para saber en qué situación estoy, ¿no? Porque se supone que para eso sirven las pruebas, ¿no? Se utilizan y se va a intensificar. Eso es parte también del lineamiento que se ha dado a los directores regionales y a los directores de establecimientos. En segundo lugar, decirte qué más vamos a hacer en estos temas, ¿no? Porque muchas cosas... No, pero hay una demora... Hay una demora en las pruebas porque, como dice Nicolás, yo quiero tener el panorama completo. Me imagino que ustedes también, y ahí tienen las pruebas. Sí, claro. La disposición es que se tomen y se van a seguir tomando. Y cuando me vuelvan a entrevistar van a ver cómo se va a aumentar la capacidad diagnóstica del INPE, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que tienen las pruebas ustedes? Porque ya estamos en el día 80. Bueno, el dato exacto de cuándo del Ministerio de Salud no lo tengo en la mente, ¿no? Ajá. Pero sí, la disposición es que se tomen las pruebas y que en función de eso se tomen las medidas de aislamiento. Claro, porque si es así, ministro, no podemos saber cuántos presos están infectados por el coronavirus en este momento. Claro, pero... ¿Cuál es el registro que tienen ustedes en este momento? Ahorita lo que te digo es lo siguiente, ¿no? Las pruebas son una de las herramientas, ¿no? Lo que hacen los médicos en todos los penales complicados, que son los del centro y los del norte, es la observación diagnóstica, ¿no? Entonces, en función de eso, es que proceden con los protocolos del MINSA, ¿no? Justamente con la finalidad de poder determinar el tratamiento temprano. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Con la finalidad de poder... Claro, pero usted me puede decir, por ejemplo, que hay 820 trabajadores que fueron encontrados positivos, ¿no? De los cuales 15 fallecieron, 54 han sido dados de alta, 17 están hospitalizados, etcétera, ¿no es cierto? Y los otros están en cuarentena en sus casas. Pero en relación a los presos, ¿cuántos presos tienen ustedes registrados como infectados? Mira, en relación a los internos, ya se han tomado 3.977 pruebas, casi 4.000 pruebas. De ahí hay negativos 2.155 y positivos 1.822, de los cuales 1.543, es decir, casi 1.600 se encuentran ahorita en establecimientos penitenciarios. ¿Y por qué? Porque estos que están en establecimientos penitenciarios no tienen una sintomatología grave ni mediana, ¿no? Sino en muchos casos son asintomáticos, en otros casos no requieren tratamiento todavía, o en otros casos son parte del grupo del penal de Sarita Colonia que todavía no se ha dado de baja, es decir, ese penal ya está fuera de peligro y no obstante ello todavía siguen cargando a esta cifra, ¿no? Ya se ha dado la indicación, pero por la limitación que existe ahorita en el INPE todavía no han podido, sacarlo del registro, ¿no? Ministro. Ministro, se nos está acabando el tiempo y no quiero que se vaya sin que me dé su opinión sobre esto, porque
Sí, a ver, dígame. Pasamos del tema swing, ahora una investigación de la revista Sucesos, Actualidad Investigación, dice los lujos de la PCM en tiempos de pandemia y muestran una serie de contrataciones y documentos, porque papelito manda, ¿no? Bailoterapia, baile, gimnasia laboral, clases de motivación, costosos trajes de verano-invierno. La PCM ha contratado servicios que en tiempos de crisis nacional por COVID-19 resultan insultantes para el país. Entonces, también clases motivacionales, bailecitos, las casacas, los politos. ¿Esto no es un derroche de dinero cuando se necesita tantísimo en otros lados como en los hospitales? Bueno, no me estás hablando de un hecho que no conozco, ¿no? Entonces no podría yo pronunciarme, digamos, con respeto para la ciudadanía, ¿no? De un hecho que no desconozco, ¿no? Me estás haciendo mención a ese punto, pero yo ratifico, digamos, nosotros como gobierno estamos permanentemente abocados a la emergencia, ¿no? Y siempre hemos sostenido lo mismo, ¿no? Todos tenemos que trabajar en esto y si existiese alguna irregularidad que se investigue, ¿no? O sea, la política es que es simple, todos trabajemos juntos. Y si hay alguna irregularidad de alguien que se quiera aprovechar, que se investigue y que se sancione. Pero por lo menos, los bailes, la gimnasia laboral y todas estas cositas, la gimnasia laboral y todas estas cositas no deberían darse, ¿no? De ninguna manera. Bueno, nosotros estamos abocados a la emergencia. Si existiese, como te digo, el parámetro es, si existiese alguna irregularidad conforme al marco legal, que se investigue y que se sancione, ¿no? Bueno, quiero entender que usted no está de acuerdo con ese tipo de contrataciones, dejándolo en condicional, ¿no? Entonces, podría haberse contratado, es una denuncia, pero ¿le parece bien? Yo creo entenderle que no le parece bien, ¿no? Más allá de cuestiones subjetivas, digamos, el criterio es claro, ¿no? Todos tenemos que estar abocados a la emergencia, y lo estamos, ¿no? Le doy fe, como ministro, que todos los ministros están abocados a la emergencia, como corresponde. Claro, solo esperamos, ministro... Porque escuchamos todos los días la desesperación de algunas regiones del país porque necesitan pruebas, porque necesitan saber cuál es la situación del virus en sus regiones, y usted tiene como 6.000 ministros. Úsenlas, ¿no? No, se está usando conforme a los criterios médicos tampoco, y la recomendación del MINSA no es que se utilice discrecionalmente, sino se utilice conforme a lo que mandan los directores de salud de los establecimientos penitenciarios. Y vas a ver que en la siguiente entrevista se va a incrementar el número de pruebas, Nicolás. Bueno, muy bien, señor ministro. Muchas gracias, ministro. Claro, y lo comprometemos para la próxima semana, claro, para que nos vaya dando cuenta qué es lo que pasa con estas pruebas que hasta el momento no se terminan de utilizar. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en Exitosa, la radio del Perú. Nicolás, nos tenemos que ir nosotros ahora a la calle porque Exitosa está